Este día, pues primeramente queremos dar la bienvenida a Jorge Arturo, que primer domingo que nos visita, gracias a Dios, ¿verdad? Es, por decirlo así, uno de los amigos que está visitando la iglesia y esperamos de que se sienta en el ambiente mejor que deseamos espiritualmente hablando. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. También tenemos ahora el inicio de un tema. Como siempre estamos estudiando gloriosamente el libro de Apocalipsis y ahora vamos a comenzar el capítulo 20. Nada más veremos los versos 1 al 3 en toda esta lección. Por supuesto que siempre dedicamos el tiempo para 3 o 4 clases de cada tema que escogemos. Y el tema de este día les va a agradar muchísimo. ¿Por qué? Porque trata de que Satanás es atado. Hay tantas ideas y tantas falsas enseñanzas respecto a este tema de que Satanás es atado. Pero vamos a presentar pues lo mejor en base a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender pues que en cada una de estas lecciones tenemos que tomar en cuenta lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Con respecto al libro de Apocalipsis y a este capítulo 20 en especial, llegamos ahora a un pasaje que ha sido, por decirlo así, el paraíso de locos y fanáticos. Usted puede sintonizar cualquier programa de televisión, puede sintonizar cualquier programa al respecto y usted va a encontrar que realmente lo que se enseña es una locura lo que se enseña. Hay un hermano que dice que este capítulo es un patio de recreo para chiflados, o sea, para locos. O sea, es un patio de recreo para gente que se inventa un montón de cosas que realmente no vale la pena ni decirlas. La principal característica de este patio de recreo ha sido el periodo de los 1000 años. Como ustedes lo van a notar, el capítulo se inicia con ese titulillo de los 1000 años. ¿Ve? Los 1000 años, y quiero hacer la aclaración que esos titulillos que tiene la Biblia no son inspirados. Esos titulillos han sido puestos por los hombres, ¿verdad? Entonces, este patio de recreo ha sido el periodo de 1000 años que se menciona aquí en este capítulo. Muchos toman estos pocos versículos como la parte más importante de las Sagradas Escrituras, de toda la Biblia, y como la clave para interpretar la totalidad de las Escrituras. Entonces vamos a ver pues que Apocalipsis 20 es importante, por supuesto. Siempre a mí me gusta salir adelante a las personas, porque cuando menciono yo algo negativo, pareciera que me voy a quedar con lo negativo, y no es así, sino que las cosas hay que verlas como son,
y no digamos las cosas de Dios, las enseñanzas de Dios. Apocalipsis es importante, pero no lo es porque se use el símbolo de los 1000 años. A su debido tiempo vamos a ver este estudio claramente. La atención dada al milenio no guarda proporción alguna con el énfasis que se le da en la Biblia, según hermanos que también han tenido experiencia, la fascinación con una pincelada ha llevado a muchos a perder de vista la totalidad de este cuadro inspirado. Es decir, es el mundo al revés, es el mundo al revés. Entonces, debido pues a las polémicas que se suscitan en torno a Apocalipsis capítulo 20, tendremos que dedicar más espacio que el que se desea a la cuestión del milenio. Es decir, hay que dejarlo totalmente aclarado. Yo espero no eclipsar, o sea, no opacar con esto el mensaje triunfante que tiene este capítulo, como todos los capítulos que hemos venido viendo. Este es uno de los capítulos más fáciles de entender, con tal que uno lo estudie a través de los ojos de alguien que vivió en el siglo I. Puede que haya exagerado a lo mejor lo que estoy diciendo, pero mientras uno observe los principios que hemos estado usando en nuestros estudios, no será tan difícil como algunos que quieren que parezca. En esta lección, pues, deseo comenzar por recordarle algunos de esos principios que ya hemos visto. Después nos las veremos con los versículos 1 al 3 que hablan acerca de que Satanás será atado. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 3 de Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo? Vamos a ver en esta parte ese trasfondo que se nos presenta. El lenguaje, otra vez les recuerdo, sigue siendo simbólico. El lenguaje sigue siendo simbólico. En primer lugar, recuerde que estamos estudiando un libro apocalíptico que transmite su mensaje por medio de símbolos. ¿Ve? Hay que entender esta situación. Tal como señaló, debemos recordar que estamos mirando cuadros, es una visión. Yo me recuerdo cuando a mi edad de jovencito de 22 años, estudiando en la escuela de Sunset, y el profesor que nos enseñó Apocalipsis decía: yo les pido que no olviden que desde el primero hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, y eso nunca se me olvidó, es una cadena que va atada, no se suelta la una de la otra. Y así es que hay que entender Apocalipsis. Si usted, por ejemplo, agarra el capítulo 13, le va a ser muy difícil
el poder comprender si no toma en cuenta lo que se ha revelado en los anteriores 12 capítulos. Lo mismo sucede ahora que después de ya varios años estamos comenzando el estudio de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, se ven cuadros, pues es una visión que el Espíritu Santo le dio al apóstol Juan, y que cada vez que miramos uno de estos cuadros debemos de decir, este es el cuadro, pero ¿qué verdad se enseña por medio de él? ¿Qué verdad es la que aprendemos aquí en este capítulo 20? En este aspecto, el capítulo 20 no difiere de ningún otro capítulo del libro de Apocalipsis. Hay que entender todos estos principios. No hay diferencia en relación a los otros capítulos del libro de Apocalipsis. Una vez les he dado este trasfondo, vamos a entrar a ver la cronología que en cierto modo sigue siendo incidental. O sea, lo incidental es aquello que se da y que no necesariamente sigue, en este caso que estoy aclarando, un orden cronológico. Después, recuerde que Apocalipsis no se propone mantener una estricta cronología. Hay que comprender eso. La cronología es, yo nací en el año de 1949 y luego llegó el año 50, 51 y así hasta el año 2017 en que estamos ahorita. Así, en ese orden es la cronología. El libro no es cronológico. Una característica que se mantiene desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, el capítulo 12 retrocede cronológicamente todo el trayecto hasta el nacimiento de Jesús, a pesar de que es un capítulo que se encuentra a mitad del camino de Apocalipsis. De hecho, el mismo periodo básico de tiempo se abarca una y otra vez en el libro, algo que se hace desde puntos de vista ligeramente diferentes cada vez. Entonces hay que echar una mirada al bosquejo de lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿ve? Y verá usted que por ejemplo, los capítulos que ya hemos estudiado, los capítulos 17 hasta el 19, se agrupan en una sola sección. ¿Cuál sección? La sección que ya vimos, la destrucción de la mayoría de los enemigos de la iglesia, mientras que los capítulos 20 hasta el 22 constituyen una nueva sección. ¿Cuál nueva sección? La destrucción del dragón, seguida de los cielos nuevos y tierra nueva, que es la sección última que vamos a estar viendo. En otras palabras, con el capítulo 20 tenemos otro comienzo cronológico. Con el capítulo 20 tenemos otro comienzo cronológico. Ahora, ¿qué importancia tiene lo anterior de lo que les estoy hablando? Su importancia reside en que para ciertas falsas posturas es esencial suponer que en el capítulo 20 sigue cronológicamente al capítulo 19 y que los elementos del capítulo 20 son cronológicos, es decir, espero darme a entender, dentro de un mismo capítulo sí hay cronología. Por ejemplo, el capítulo 19
hay cronología, pero eso no quiere decir que va de acuerdo con la cronología del capítulo 2. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, algunos insisten que el final del capítulo 19, se describe la segunda venida del Señor y que este evento es seguido cronológicamente por lo que refiere el capítulo 20, que habla de que Satanás es atado. Dicen que este evento es a su vez seguido por el reinado del milenio y después por el poco de tiempo que nos habla el verso 3 del capítulo 20. Y por último dicen que seguirá el juicio final. El texto, sin embargo, estoy nada más ejemplarizando lo que religiosos dicen, ¿verdad? El texto no encuadra en este orden cronológico, no encuadra en este orden cronológico que les he mencionado. Tal como veremos, el capítulo comienza hablando acerca de que Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Jesús. Observamos anteriormente que el capítulo termina con la misma batalla que termina el capítulo 19. ¿Ve? Entonces, aquí vemos un punto a considerar en cuanto a si el capítulo 20 sigue cronológicamente al 19 o no. Es decir, que en el capítulo 19, si ustedes recuerdan, y esto lo acabamos de ver, las aves fueron invitadas a comer carne de todos. Y a esta altura se entiende claramente esta carne de todos, y que después dice pequeños y grandes, o sea, el castigo que vino tanto al esclavo como al rey, como quien dice tanto al negro como al blanco, no hubo excepción. El castigo vino sobre todo aquel que practicaba el pecado. ¿Ve? Luego, cosa que hicieron, y si todos los hombres fueron destruidos, oígase bien, si todos los hombres fueron destruidos, y si el capítulo 20 sigue cronológicamente al capítulo 19, ¿quiénes eran entonces las naciones que Satanás estaba engañando en el momento que fue atado? Porque aquí en estos versos 3 que estamos leyendo se habla de estas naciones. Entonces, los premilenialistas entienden que esto es un problema y hablan acerca de gentes que vivieron en la marginalidad del Imperio Romano, que no fueron destruidos según el capítulo 19, aunque en el texto no hay indicación de ello. O sea, que ellos tienen una posición, en otras palabras, para hacerla más fácil, lo que les estoy diciendo. Ellos dicen, el pobrecito, ese no recibió castigo, sino las personas más opulentas, las personas que estuvieron al alcance a hacer daño por su condición social, económica, política, pero el pobrecito no, ese no fue alcanzado, no. La voluntad de Dios siempre ha sido la misma ayer, hoy y por siempre. Es decir, la voluntad de Dios es que todo mundo, independiente de su condición de lo que ha hecho en esta vida, sea pobre, sea esclavo, sea rico, sea de mediana estatura, si no ha hecho la voluntad de nuestro Señor, entonces se tiene que sujetar
a esta situación. Entonces, con esto nosotros podemos ver pues que la cronología sigue siendo incidental en esta situación que es totalmente muy clara. Ahora quiero que veamos que el énfasis se sigue poniendo en la victoria sobre los enemigos. ¿Ve? Fíjense bien cómo es que les doy la explicación. ¿Por qué les doy la explicación así de esa forma? Porque muchas personas le ponen importancia a las ramas y no le ponen importancia al tronco, no le ponen importancia al centro. Ya he dicho claramente que no se sigue la cronología. Se siga o no se siga, lo importante es entender el énfasis que se sigue poniendo en la victoria sobre los enemigos. El texto ha estado creando las condiciones para llegar a un punto culminante. Los enemigos del Cordero, ya sabemos bien que el Cordero es Cristo Jesús, fueron introducidos en este orden. Primero el dragón, luego las dos bestias y tercero la Babilonia la Grande. En el orden inverso hicieron frente a su condena. Primero fue lo que vimos en los capítulos recién pasados. Primero fue Babilonia la Grande, que ya sabemos bien que era Roma. Luego en los capítulos 17 y 18. Luego vimos las dos bestias en el capítulo 19, que es el que terminamos en la última clase. Entonces, había llegado pues el momento de que el dragón cayera. ¿Por qué había llegado el momento de que el dragón cayera? Porque era esencial que cayera. ¿Por qué era esencial que cayera? Porque él era la autoridad que estaba detrás de los otros enemigos. Ustedes fíjense bien que en toda situación de preeminencia a quien se trata de destruir es al que está a la cabeza, es al que está al frente, no a aquel que es un servidor, y no estoy hablando de menosprecio, estoy hablando de que a quien se trata de destruir primero. Entonces, ningún avance de valor permanente se lograba mientras a él no se le refrenara también. Es decir, si se le permitía librarse del castigo, simplemente encontraría nuevos instrumentos para llevar a cabo la persecución del pueblo de Dios. Y esto es lo que aquí se está buscando. Es decir, evidentemente la destrucción de él. Se hace hincapié que el tema principal de estos primeros 10 versículos de este capítulo es el derrocamiento de Satanás. Y esto también les aclaro, va a haber mucha más información y aclaración en las siguientes clases. Simplemente encontraría nuevos instrumentos para llevar a cabo la persecución del pueblo de Dios, si no se diera el derrocamiento de Satanás. Entonces, se ve el derrocamiento de Satanás y no el reinado de 1000 años, porque esto es a lo que le dan la gran importancia. Mire que el Señor va a venir y va a reinar 1000 años. Mire, yo le digo una cosa, 1000 años en el tiempo de Dios es un tiempo corto. Si ya vamos por el año 2017,
Y si mi esperanza está puesta en el milenio, o sea, en esos 1000 años, no importa que gane la gloria celestial, pero quiere decir que después de los 1000 años, mi gozo pasará. Es decir, cuando ya esté con el Señor en el cielo, todos los fieles. ¿Ve? Es como esa doctrina que se enseña que cada quien en el cielo va a tener una mansión lujosa, de lo mejor y todo. O aquí en la tierra se va a tener esa mansión. ¿Y qué? Si la tierra va a ser destruida, la tierra va a ser totalmente quemada. Entonces, nosotros tenemos que entender de ese derrocamiento de Satanás y no el reinado de 1000 años. El simbolismo de los 1000 años quedaba al margen de esto. Esta es la situación que es bien clara. Realmente desearíamos tener las palabras apropiadas para expresar cuán importante y cuán emocionante lo es el capítulo 20. Es emocionante, es importante el contenido de este capítulo 20. Lo es no porque menciona los 1000 años, sino porque anuncia la caída de Satanás. ¿Ve? Anuncia la caída de Satanás. Satanás, usted lo sabe bien, es el que engañó a Eva y causó que el mundo fuera maldecido. Usted lo puede ver cabal en Génesis capítulo 3. Dice en 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 11, hablando sobre esta situación bien clara. Capítulo 3, verso 11 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, Satanás es el que engañó a Eva y causó que el mundo fuera maldecido. Satanás, pues, es el responsable de todo el pecado y de todo el dolor que hay en el mundo. Luego, en segundo lugar, Satanás es el que ha destruido la vida de los hombres todo el tiempo, de una generación tras otra, de un siglo tras otro. Así ha sido. Y en tercer lugar, Satanás es el que nos ha causado vergüenza y angustia en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. A mí me han dicho hermanos que conocen la voluntad de Dios y que son espirituales: hermano, ¿y usted de cuántos años obedeció el Evangelio? Bueno, de 18 años, les digo. Yo en este noviembre cumplo los 50 años de estar en el reino del Señor. Y ¿saben lo que me dicen? Qué feliz cuánto no hubiera querido yo conocerlo a esa temprana edad. Y yo les digo, nunca es tarde obedecer a nuestro Señor. Nunca es tarde, porque joven, de mediana edad, de alta edad, si se es un anciano, si se conoce al Señor, esa es la voluntad de nuestro Señor. Pero ¿qué pasó antes de esos 18 años? ¿Qué pasó cuando yo llegué a mi adolescencia, a mis 14, entre los 17 años? Yo, aunque no desenfrenadamente, porque lo tengo que decir con honor, realmente, vivía en el pecado. Y debido a que vivía en el pecado, pues el Señor puso su gracia sobre mí a través del conocimiento de su divina palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ese ser horrible, ese ser terrible, maligno y malévolo,
será un día apartado de la presencia de los que siguen al Señor. A mí me molesta, y yo no me cansaré de repetir esto, a mí me molesta enormemente, como ustedes no tienen idea, que la gente en una forma general dice, no, si el Señor es misericordioso, si el Señor es bueno con todos, si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios por creación, eso no se niega, pero no hijos de Dios espiritualmente hablando mientras no se hace la voluntad de nuestro Dios. Muere una persona, he llevado su cuerpo a que le ofrezcan una misa de cuerpo presente y el líder religioso se pone así a decir, bendito el hermano fulano es tal que hoy está la presencia de Dios, Dios mío, presencia de Dios, y habiendo vivido 40, 50 años o 20 que hayan sido en esta tierra, haciendo y desenfrenándose en cuanto al pecado. ¿Cómo es posible eso? Si así es la situación, entonces, ¿por qué el Señor vino y murió? ¿Por qué Cristo Jesús dio su cuerpo y su sangre? ¿Por qué tenemos los cristianos, los hijos de Dios, que hemos conocido su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué tenemos que luchar por mantenernos fieles durante toda una vida? Precisamente porque el Señor nos manda que seamos fieles. En el libro de Apocalipsis lo vimos en el capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es que la salvación se obtiene por gracia y siempre por gracia. Hay una enseñanza premilenialista que dice, no, si fue bautizado usted hace 10 años y luego se descarrió, aquel día que cayó la gracia sobre usted, ese día le asistió a usted la gracia y no importa que se haya descarriado, pero usted murió en gracia del Señor. No, eso no es enseñanza de Cristo Jesús, eso es enseñanza diabólica. Hay que mantenernos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Entonces, es ese ser horrible que decía, terrible, maligno y malévolo, será un día apartado de la presencia de los que siguen al Señor. Se habrá ido. Miren qué hermoso decir, Satanás se ha ido de mi vida, se habrá ido y para siempre. ¿Ve? Se habrá ido y para siempre. Qué noticia más maravillosa. Por eso, bajando un poco, aquí en este capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Con esto voy a terminar. Que la impresión general sigue siendo de suma importancia. Es decir, que sería poco honesto de mi parte el no reconocer que este capítulo 20 contiene secciones difíciles. Sería deshonestidad de parte mía. La misma Escritura da por entendido que hay pasajes difíciles de entender, pero que se pueden comprender. ¿Ve? Una es el anuncio de que Satanás será vuelto cuando los 1000 años se cumplan, que lo dice y lo veremos en el verso 7. No importa qué postura asuma uno sobre el capítulo, siempre van a haber dificultades. Y por eso es que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha dado la
habilidad, con sencillez, con la humildad que debemos de tener de estudiar su divina palabra. ¿Ve? Tenemos que entender esa situación. Pero ¿acaso no ha sido así con todos los capítulos? Yo les recuerdo una vez más que el mensaje fundamental de cualquier pasaje de Apocalipsis no se encuentra en los detalles oscuros. Hay gente que le da importancia al libro de Apocalipsis en los detalles oscuros y allí se quedan y se quedan y se quedan y mueren con esa situación de investigar los detalles oscuros. La importancia del libro de Apocalipsis es en la impresión general que deja en la mente y la enseñanza que nos presenta. Hay que tomarse siempre un momento para leer todo el capítulo 20 y meditar sobre este capítulo. ¿Qué mensaje encuentra usted en este capítulo 20? Entonces, sin duda el mensaje es que los que siguen al Cordero, óigase bien, los que siguen al Cordero ganan. Miren qué bonito, los que siguen a Cristo Jesús ganan, mientras que los que siguen a Satanás pierden. ¿Ve? Esa es la situación. El que sigue a Satanás toda la vida va a perder. Que no lo siente aquí en esta tierra, que se siente que tiene posesiones, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen salario, que tiene un buen carro, que tiene una buena casa, que se divierte desde el viernes en la tarde, que queda libre de su trabajo, se divierte viernes, sábado y domingo, de diferentes maneras, y que el lunes va a volver a la rutina de siempre. Esos que siguen a Satanás, ¿cuál es la situación de ellos? Pierden. Por el momento, yo le pido que se olvide de cadenas, de tronos y de periodos de tiempo. Grábese esta idea en su mente. Yo le pido que se grabe como quien dice este eslogan: los que siguen al Cordero ganan, mientras los que siguen a Satanás pierden. ¿Ven? Entonces, esto es lo que Dios desea que usted aprenda de este capítulo 20. Esto es lo que Dios desea que usted aprenda de este capítulo 20. Fue importante mensaje en el siglo I y es igual de importante hoy en día. La Biblia así es. La Biblia no es un libro histórico. Le pasó a los primeros cristianos. Le pasó a Isaías, a Jeremías, ¿ve? A todos los profetas antiguos testamentarios y contarlos como un cuento de camino real. No, la Biblia es algo que tiene una aplicación para el ser humano ahora en día y por todos los años o siglos que todavía faltaran, porque del día y la hora en que vendrá nuestro Señor nadie lo sabe. Y mientras el Señor no venga, el mensaje de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, pues siempre es un mensaje actual. Dios, bendiga su palabra. Dios nos ayude a comprenderla y sobre todo que Dios nos ayude a obedecerla.